Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos gente registrada hoy de más de 15 países, gente de España, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Filipinas. Gracias a todos. Ponedme en el chat, por favor, si se me oye bien, porque si no sería un desastre. Os animo a poner vuestro nombre aquí en el chat, vuestra profesión, país, y para que podamos conocernos un poquito mejor. Bueno, comentaros. A ver si puedo pasar el slide. Vale, perfecto. Awards Academy. Awards Academy es un espacio donde intentaremos que profesionales de reconocido prestigio puedan aportar valor y debatir sobre temas como diseño, desarrollo y negocios digitales. Antes de nada, presentarme. Soy Óscar Pérez. Es la primera vez que hago un directo, así que si estoy un poco nervioso, por favor, tenerlo en cuenta. Soy UX Designer y cofundador de Awards. Durante la sesión de hoy os invitaré a participar, a preguntar, a dar vuestra opinión y mi misión será transmitir vuestros comentarios a nuestro ponente de hoy. Bueno, vamos a intentar ponérselo difícil. La idea es tener una sesión dinámica, entretenida y donde podamos aprender todos juntos. Vamos a ver qué os contáis por el chat. Gente como Danilo Baglietto, hola, desde Argentina. Julián, desde Brasil. Alejandro Lazo, son de Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Galeano, Ciudad de México. Vamos a ver. Pablo Serrano, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos. Bueno, os pongo mi trayectoria. La verdad es que, como he creído oportuno poner este slide, básicamente porque creo que es algo muy común dentro de la industria web. Personas que, como yo, inicialmente tuvieron que realizar otro trabajo mientras empezaban y crecían como diseñadores y desarrolladores web. Algunos pensaréis que estoy mintiendo, 20 años es mucho tiempo, pero es que mis padres tenían una hamburguesería y desde los 13, 14 años mi hermano y yo estuvimos ayudando en el negocio. Y cuando comencé, pues en el estudio trabajé unos 8 años los fines de semana. Los principales motivos por los que en mi caso estuve tanto tiempo combinando los dos trabajos, creo que destacaría 2. Uno, el miedo de no tener una estabilidad financiera, de no ser económicamente independiente, pensar que no eres suficiente bueno. Yo creo que esos son los principales motivos. Y 2, mi incapacidad, el no saber cómo vender un proyecto, el no saber cómo vender una idea. Creo que esto es uno de los puntos débiles que suelen tener la gran mayoría de los diseñadores y desarrolladores web. Es más, me atrevería a decir que cuanto mejor diseñador y desarrollador web eres, peor es la capacidad de comunicación y gestión para vender una idea o proyecto. Si no es así, decídmelo en el chat. Yo creo que eso nos ha pasado a nosotros. De hecho, tuvimos que dejar la agencia básicamente porque no éramos capaces de vender bien nuestra idea, nuestro proyecto. Y eso nos limó bastante. Sin más, os presento a nuestro ponente de hoy, Lucas Nikichuk, director y fundador del estudio NK en Buenos Aires, Argentina, un estudio de diseño con más de 14 años de experiencia en branding y digital, jurado de awards, astrofotógrafo en sus ratos libres y una vez salió en la tele. Estamos ante una celebrity. ¿Eres famoso, Lucas? Cuéntanos. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos. Gracias, Óscar, por la presentación. Nada más lejos que eso. La vez que salí en la tele fue básicamente un proyecto muy, muy lindo que hicimos con un amigo y el estudio, que digitalizamos la Constitución argentina, lo cual tuvo mucha repercusión. Me acuerdo. Cuando nos llamaron de un canal, él no podía ir, así que bueno, tuve que ir yo. Pero fueron 5 minutitos, después se terminó. Muy bien, entonces no te conocen en la calle, ¿no, Lucas? No. Vale. Por ahora no. Preséntanos un poquito, dinos un poco más de quién eres. Hoy vas a hablar sobre cómo pasar de la frustración a poder vender una idea. Yo creo que cuando nos lo comentaste, la verdad es que me pareció una idea muy interesante y por eso la razón de ser tú el primero que haces una conferencia, es una charla en español. Así que, bueno,
Muchas gracias por estar con nosotros y te dejo que compartas tu pantalla y que podamos comenzar. Bueno, gracias por la presentación. Les cuento un poquitito brevemente. Yo soy Lucas Nikitsuk, director de estudio NK. Le puse NK porque no le podía poner Nikitsuk, no le iba a encontrar nadie. Y básicamente en el estudio, como bien mencionaba Oscar, trabajamos mucho lo que es la parte de branding y la parte que es digital. Y en el medio hemos aprendido un montón de cuestiones que la idea hoy es contarles un poco de todo ese aprendizaje. Así que denme un segundito que voy a compartir pantalla. A ver si esto sale bien. Vamos para acá. ¿Ahí estamos? Bien. Bueno, arranquemos un poco. Básicamente, hoy, en el día a día, estamos viviendo a 1000 kilómetros por hora. Ya es una industria en la cual nos hace trabajar demasiado apurados, demasiado sin tener muchas pausas, y el contexto que quizás hoy se están viviendo en algunos países hace que trabajemos mucho más. O sea, vivimos dentro de nuestras casas, no tenemos tanta flexibilidad para ver amigos, familia, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero acá por lo menos está como muy, muy intenso esa parte. Entonces, estamos todo el día saltando de un lado para el otro. Posta. Créanme, o sea, el posta, permítanme el argentinismo, es como decir la neta en México o a la firme en Perú o realmente. Es como decir, sí, esto es un hecho. Y lo que termina pasando cuando vivimos tan acelerados es que arrancamos un montón de cosas y dejamos la mitad sin hacer. Cuando vamos a buscarlas nos damos cuenta de que nunca terminamos o de hacer ese curso de inglés o de terminar esa presentación o de armar o de mejorar quizás nuestro propio portfolio. Entonces siempre terminamos como dejando todo para el final y lo que termina pasando es que nos frustramos. Entonces, al ser esta la primera presentación de Awards en español, qué mejor que recurrir a la RAE para ver qué dice de la frustración. Y acá le quiero contar una anécdota muy personal cuando surgió el hecho de participar de esta charla. Llegó la convocatoria de parte de Awards y dije, bueno, fantástico. ¿Quiénes de todos los que estamos acá no les gustaría tener esta posibilidad de decir, bueno, puedo estar hablando frente a un montón de personas, contar mi experiencia, pero la realidad es que mi inglés es de menos para abajo. Entonces dije, bueno, la hacemos, pero hagámosla grabada. Me dijeron, no, queremos hacerla en español para toda la comunidad hispana. Dije, bueno, fantástico. Entonces, frente a esa primera frustración, nos corrimos. Y por otro lado, casi todas las presentaciones que vemos de agencias y demás, con lo exitosas y lo buenas que son, hablan siempre de la parte linda, del lado A, o sea, el resultado de todo eso. Pero para que todo eso suceda, hay un lado B que es todas las veces que nos frustramos, todas las veces que nos dijeron que no, todas las horas tiradas a la basura porque alguien simplemente dijo, esto no me gusta. Entonces hoy les quiero hablar de esto. Veamos estas 3 acepciones. Según la RAE, frustrar es privar a alguien de lo que esperaba, dejar sin efecto malograr un intento o dejar sin efecto un propósito contra la intención de quien procura realizarlo. Veamos unos ejemplos. Jimmy McQueen, Homero Simpson, Serena Williams, Gordon Ramsay, Leslie Knope, todos ellos, hasta el propio Messi, quizás algún chileno esté feliz viendo este meme, están frustrados. ¿Y de dónde sale esta frustración? ¿Qué es lo que comparte toda esta gente? Es que estaban esperando algo que no pasó. Ganar una final, ganar un partido, que salga ese proyecto. Entonces, constantemente nos pasa y todos, nosotros también estamos siempre esperando algo. Constantemente, desde un aumento, desde que nos aprueben ese sitio, desde que gane un premio. Y acá les voy a contar un caso. Este es uno de los últimos sitios que nosotros hicimos, que ganó un Awards. Y la realidad tuvimos un montón de versiones para llegar a este resultado final. Hicimos pruebas, ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que al lanzarlo, a la semana el cliente nos dice, bueno, por decisiones ajenas a todos nosotros, vamos a cambiar el sitio. Imagínense la frustración que tuvimos nosotros, es todo este esfuerzo, este premio, o sea, tuvo una semana, fue corto pero fugaz. ¿Qué es lo que terminó pasando? En todo el proceso que tuvimos con este proyecto, desde la gestión, la migración, etcétera, 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 fue básicamente, no digo tirado a la basura porque sirvió para un montón de cosas,
pero no terminó más que tener una semana de vida. Bastantes resultados tuvo como para ganar un premio en Awards, pero bueno, eso es lo que pasa con la frustración. A todos nos pasa en diferente mayor o menor medida. Creo que todos quizás reconocen este flujo. En mayor o en menor medida, este es uno de los flujos que nosotros tenemos para hacer un sitio web autoadministrable. Gestión, evaluación, UX, UI, front, admin, QA, migración. En líneas generales, más o menos todos hacemos lo mismo. Hay dos variables que nosotros no controlamos, o sea, que son externas de alguna forma, que es, por un lado, la parte comercial, que depende de una negociación con un cliente, y la parte de valoración, que depende también de alguna forma de que el cliente termine quedando satisfecho, que el equipo termine quedando orgulloso de lo que hizo, y que por otro lado quizás eventualmente también tenga un reconocimiento o que alguien lo mencione, como decir qué bueno que está esto que vi en tal o cual lugar. Para que puedan dimensionarlo, todo este proceso tiene más o menos 48 tareas. O sea, el script de hacer un sitio web, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Monday. Después de pasar de muchas, encontramos esta, nos pareció como bastante simple, fácil para utilizarla. Y acá tenemos en esos 6, 7 pasos, 48 tareas, de las cuales tiene 114 checks, con lo cual es un montón. Imagínense simplemente un sitio, y a todo esto súmenle que estamos con un montón de cuestiones que van corriendo en paralelo. No es que agarramos un proyecto y hay un equipo 100% destinado a eso, sino que van pasando un montón de cosas en simultáneo. Entonces, en todas estas fases, en todas estas etapas, tenemos lo que quizás Bruce Wayne estaría súper orgulloso de esto, lo que yo llamo los potenciales agentes frustrantes, los PAF, que básicamente es en todos estos puntos, siempre algo nos puede llegar a pasar, nos puede llegar a generar una frustración. Lo que quiero traer es un poco contarles a ustedes cuáles son, que los logremos identificar y quizá de alguna manera ver qué hacer con eso. Veamos en la parte comercial, el PAF. Tenemos los tiempos estimados, el alcance, la valoración, conocerse también con el cliente, ¿no? O sea, yo soy muy defensor de que las relaciones comerciales son casi relaciones amorosas, de alguna manera. Al principio nos conocemos, todos nos tiramos flores y después en el medio hay que ver cómo construimos eso hacia adelante. En la parte de gestión, o sea, de cómo eso que se vendió se pasa a un contrato, se pasa a un tiempo real, siempre hay un delay entre la etapa en la que se conversa con el cliente y la etapa donde se empieza el proyecto, y quizás se habla de en 3 meses está, pasa 1 mes y medio, hasta que se confirme el proyecto y el cliente dijo, pero va a estar el 1 de noviembre. No, son 3 meses. Siempre traten de hablar de semanas o de tiempos y no tanto de fechas. O sea, una vez que pase esto, son tantas semanas. Porque si no, lo que termina sucediendo es que somos presos de lo que decimos y muchas veces nos va a jugar en contra. También los objetivos, para qué lo vamos a hacer y demás. En la evaluación, o sea, una instancia más interna, el alcance versus las necesidades, versus el mercado, versus el usuario. O sea, todo eso, cuando empezamos a ver, bueno, pero se vendió esto, 1, 2 y 3, pero necesitamos para este objetivo 4 y 5. Entonces, bueno, ver cómo todo eso empieza a entrar dentro de la ensaladera. La etapa de diseño UX, la subvaloración de esta etapa, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, no sé si ustedes, pero que la parte de UX como que muchos clientes no logran valorarlo. Es como, bueno, pero va a ser blanco y negro. Nos dicen siempre lo mismo. Y quizás ahí es, bueno, cómo darle herramientas al cliente para que entienda lo importante de esto y lo que va a agilizar y lo que va a definir todo ese proceso, ¿no? Los flujos, los mapas del sitio, en las jerarquías de la información y demás. Acá entramos en una instancia clave en lo que es diseño UI. Acá en la subjetividad de todo el mundo empieza a entrar en juego. O sea, todos se sienten cómodos para opinar. Ya vamos a hablar de las opiniones también. La parte de front, nuevas tecnologías, el feedback interno, externo. Acá el equipo de desarrollo, tanto Matt y Axel Falco, constantemente están viendo nuevas cosas o nuevas tecnologías o nuevas formas de hacerlo y tratamos como de no replicar esa solución, que sería lo más fácil, ¿no? A nivel negocio. Pero decir, bueno, pero se puede hacer de otra forma, se puede hacer distinto. En el admin, las revisiones con el cliente, el alcance de los bugs, hicimos
un admin 1.0, ahora estamos en 2.0, y a veces el cliente nos pide, bueno, pero a mí me siento más cómodo con WordPress. Entonces, todo el tiempo nos estamos frustrando de, uy, pero ¿para qué hicimos esto si tenemos lo otro? Pero esto es más fácil, esto tiene menos problemas. Bueno, fíjense cómo venimos. Arrancamos hace 10 minutos y ya estamos, por lo menos yo ya estoy agitado. QA, o sea, se termina siendo eterno el QA. Nos pasó en un proyecto que quizás viendo el fino, pero el fino muy al detalle, había un checklist de 100 puntos. O sea, cuando la persona que estaba desarrollando el proyecto ese lo vio, es como, ya está, rompimos un récord. Creo que hay un tweet de Mati respecto a eso. Después en la parte de la migración, a mí me funciona lento. Todos los clientes, a mí me funciona lento, pero hay un montón de factores para que te funcione lento. La conexión, el dispositivo, dónde estás, lo tenés cachado, no lo tenés cachado. Bueno, un montón de cuestiones. Fíjense que el proyecto todavía no terminó y ya habremos nombrado entre 20 y 40 posibles agentes frustrantes. Y después en la valoración, al cliente quizá le gusta o no le gusta. Para que se den una idea, nosotros en Awards postulamos más o menos 40 sitios y obtuvimos 4 sitios del día. Básicamente una tasa del 10%. Nos podría haber pasado dos cosas. En la medida hubo un tiempo largo, creo que fueron 2 años, que no ganamos ningún sitio del día. Nos podría haber pasado a decir, no participamos más, no es para nosotros, o sea, básicamente frustrarnos, o quizás empezar a ver qué era lo que gustaba, qué era lo que funcionaba. O sea, a todo el mundo le gustan los premios. Es como un mimo al alma, ¿no? que nos digan, che, esto está bien, y hay otra persona que dice que esto está bien. Lucas, te tengo una duda. Sí. Exactamente, me gustaría saber, tú primero, ¿cuál es tu rol dentro de la agencia? ¿Y en qué parte del proceso sueles estar? Es decir, si ya empiezas desde comercial, gestión, etcétera. O sea, ¿cuál es tu rol dentro de la empresa? ¿Y cuánta gente hay dentro del equipo? Porque me parece un proceso que, lógicamente, es el proceso lógico de cualquier proyecto, pero es un proyecto muy bien definido, muy bien estructurado. ¿Cuántos sois en la empresa para canalizar este flujo de trabajo? ¿Y dónde estás tú exactamente dentro de este proceso? Bien. En el estudio hoy somos 8. Hay 3 desarrolladores, Mati como CTO, Axel y Facu como full stack. Después está en el equipo de diseño, hay 2 personas junto conmigo, que es Mar, Emi y yo, que estoy un poco en la parte de diseño. Después está Vicky en la parte de gestión y Nadia en la parte de administración. Hoy mi rol básicamente es mucho en la parte quizá comercial, o en la parte más estratégica de eso que se vendió, cómo se lleva a nivel conceptual, a nivel, cómo se baja a la tierra, ¿no? Esa necesidad junto con el equipo. Y quizás hay oportunidades en donde también me pongo a diseñar algunas cosas. Ahora estoy haciendo algunos proyectos. Meterme con nuevas herramientas también para mí es una frustración. O sea, veo que todo el equipo está, que Figma, que Sketch, que Principle. Y digo, uy, el último sitio, el de Agora, ese celeste, lo diseñé en Photoshop y dije, bueno, hasta acá llegamos. no puedo seguir diseñando en Photoshop. Con lo cual también es una frustración, porque quizás uno va teniendo como un timing de hacer las cosas y después es volver a empezar, decir, bueno, mejor, más fácil, no tengo tiempo, lo que pasa siempre, ¿no? No tengo tiempo, pero ese es un poco... Sobre todo en la parte comercial, la parte de gestión, la parte de, seguramente, diseño UX, y luego sobre la parte final de conversar con el cliente y de cerrar el proyecto, ¿no? Entiendo que básicamente tu trabajo se centra en esa parte, ¿no? Sí, básicamente es eso. Igual vamos como jugando con el equipo también a ver quién aparece en cada momento, porque no todos es necesario que estemos todo el tiempo. Además, el equipo es chico, o sea, es un equipo chico. Quizás muchas veces nos han comentado, no, pensé que ustedes eran muchos más, por lo que hacen, por lo que fuese. No, en realidad que somos pocos, tratamos de trabajar poco tiempo, dentro de lo que se puede, ¿no? Pero por definición quizás son 6 horas de trabajo. Pero después lo que termina pasando es que te quedas un poco más, pero es trabajar no vivir de alguna forma y poder disfrutar el trabajo que uno termina haciendo. No estar 100% en el trabajo porque después no tenés tiempo para disfrutarlo. Cierto. Por eso llega la noche. Perdona, Lucas, nos hacen una pregunta desde el chat. Nos preguntan si la mayor frustración es la gestión entre departamentos. Es decir, me entiendo que será la comunicación entre departamentos. No sé si... Entiendo que esto también será un poco más
en estudios un poquito más grandes, donde o se tiene bien definida una buena comunicación o es mucho más complicado. Yo creo que en estudios pequeños normalmente suele ser más sencillo, pero Sí. ¿cómo lo ves? Sí, a ver, no hay una frustración como tal, sí estamos trabajando mucho en cómo aceitar la parte de diseño con la parte de desarrollo. Quizás hasta hace un tiempo lo que hacíamos era el equipo de desarrollo se enteraba o se metía en el proyecto más cuando estaba cerrada la instancia de UI, con lo cual tampoco tenían mucho margen para ajustar o sugerir. Hoy lo que estamos haciendo como uno de los cambios es que todos estemos al tanto del proyecto al inicio. O sea, se cerró un proyecto, un kickoff interno, y ahí se empieza como a definir el equipo que va a ir trabajando. Hagamos un canal en Slack, estamos todos atentos de lo que va sucediendo. Eso me parece que está ayudando mucho. La utilización quizá de herramientas o como Figma y demás, que en donde está más fácil el pasaje de archivos o respetar lo que se diseñó en el front. Creo que eso ha bajado, no sé si deberíamos hablar de frustración, pero sí quizás al final, cuando vemos el proyecto, hay un montón de tiempo que se invirtió de más por no tener en claro, quizá diseño y desarrollo no estar aceitados, pero creo que ahora lo estamos ajustando con eso. No sé si ahí contesté la pregunta. Yo creo que sí, Lucas. Seguimos. Bien, sigamos. Entonces, venimos en este ritmo, ¿no? Comercial, gestión, evaluación, diseño, UX, UI, front, admin, QA, migración, validación. Me explotó la cabeza. Literal, me explotó la cabeza. ¿Qué es lo que nos termina pasando, no? Como para entender un poquitito esto. Cuando venimos tan acelerados, o sea, lo que empezamos a hacer es respirar mucho más rápido, nuestro ritmo, nuestras palpitaciones empiezan a ser mucho más, y nos terminamos como yendo de nuestro eje. O sea, hay una cuestión fisiológica que en la medida que estamos con mayor pulsaciones, la sangre se irradia hacia las extremidades porque estamos con un momento de alerta, a correr, a salir, a lo que fuese, pero encima no lo podemos hacer porque estamos en una reunión. Entonces, esto, cuando estamos un poco más tranquilos, baja la frecuencia de respiración, y cuando empezamos a respirar un poquitito más lento, empezamos a controlar la frecuencia de nuestra respiración y, por ende, de nuestras palpitaciones. ¿Por qué les cuento esto? No sé si lo saben, pero básicamente cuando estamos o estresados, o nerviosos, o frustrados, tenemos hasta más de 20 ciclos de respiración por minuto. O sea, lo cual nos está alejando de lo que realmente tenemos que hacer, que es como pensar o analizar o estar más vueltos a nosotros mismos, ¿no? Y a lo que está pasando. Y después, por otro lado, se me fue. Lo tenemos a Don Draper, que entendió todo. No sé si vieron Mad Men. Si no lo vieron, no les voy a contar qué capítulo es este, para no spoilearlos. Pero en un momento se olvida de todo ese estrés de laburar en una agencia, de trabajar en una agencia, para que me entiendan de todas partes, de trabajar en una agencia, y se va a meditar a California. Y en estas 6 respiraciones por minuto que hace, empieza a bajar y empieza a estar como más concentrado en lo que tiene que hacer. Acá, bánquenme con esta. ¿Saben lo que hice? De alguna forma estoy como imitando a Don Draper. O sea, respirar 2 o 3 veces en una situación que es incómoda, que es difícil, que es complicada, te termina bajando. Hasta hice 2 respiraciones rápidas y hasta a mí me cambió un poco el tono de voz, porque me corrí de esa aceleración. Yo los invito a los que quieran que me banquen con esta, que aguanten y que hagamos 2 o 3 respiraciones juntos. Confíen en mí, que van a estar mucho más tranquilos en el resto de la presentación. Vamos, dale. ¿Tengo que hacerlo? Sí. Vale. Yo los invito a todos. Vamos. Bien. Bueno, espero que les haya servido. Sigamos un poco con esto. Viéndolo con un poco más de orden. Teníamos ese proceso de diferentes etapas, donde quizá para simplificarlo, yo lo puse en 3 etapas donde nos podemos frustrar. En la etapa de organización, en la etapa del proceso y en la etapa final. Y hay 3 variables que juegan en esas instancias. En la parte de organización,
comercial, gestión, tenemos toda la energía, toda la tolerancia y todas las ganas. En la parte del proceso, más o menos la misma energía, más o menos la misma tolerancia y con suerte las mismas ganas. Y en la etapa final no nos queda nada de energía, dependiendo también cómo fue el proceso. No nos queda nada de energía, nada de tolerancia y con suerte las mismas ganas. Les voy a contar por qué hay 3 momentos que son claves en todo este proceso donde toda nuestra energía debería estar como en su máximo esplendor. Primero, en el comercial, segundo, en la parte de diseño UI y tercero, en la parte de front. Básicamente, ¿por qué? Porque es ahí donde el cliente se siente más cómodo para dar su opinión. Ahora vamos a ver de vuelta qué es opinión, ¿no? Pero es lo que está viendo. En la parte comercial, el cliente está con el poder. O sea, nosotros queremos venderle algo o él nos llamó para una necesidad, pero estamos en una negociación. Ahí estamos conociéndonos de alguna forma. Después, en la parte de diseño UI, todo el mundo dice, lo quiero más lindo, lo quiero más grande, que es como el terror para los diseñadores. O la parte de front, uy, no lo veo acá, acá se me rompe. Entonces, en esos 3 momentos tenemos que ser muy tolerantes, tenemos que tener mucha energía y muchas ganas. Les voy a contar un caso. Esta es una cláusula que nosotros ponemos en las propuestas que enviamos, en donde básicamente lo que dice es que cada entregable de cada una de las etapas tiene una primera entrega y 3 rondas de revisiones. Y en caso de que se necesiten más, lo tendremos que cotizar. Básicamente porque al momento de vender es muy difícil tener todas las variables definidas. Entonces, acordarlo, lo que nos termina hacer es decir, no me quiero pelear con vos, entonces definamos esto. Pero como yo les dije antes, en la primera etapa tenemos muchas ganas, mucha tolerancia y mucha energía. Entonces, en una negociación con un cliente que ganamos, nos dicen, che, la cláusula esta saquémosla por las dudas, porque quizás, no sé, tengamos una ronda de revisión más. Ok, saquémosla, no pasa nada, muchísimas ganas y muchísima tolerancia, perdón. Esto fue una estupidez. Hacer esto fue una estupidez. ¿Por qué? Estas son las cantidades de versiones de Home que estamos haciendo para este proyecto. Afortunadamente ya se cerró, espero que pronto lo podamos subir a Word para que gane algún premio. El proyecto, la verdad que... Estoy convencido, Lucas, que aquí más de uno le habrá pasado exactamente lo mismo. Yo recuerdo esto mismo en cientos de ocasiones y seguramente que la gente aquí en el chat también opinará lo mismo. O sea, que nos sentimos reflejados en lo que dices, Lucas. Lo sé. Hasta fíjense que ya los nombres ya dejaron de tener orden. Era como, buena opción, prueba, cambio. Porque la realidad es que pasa estas cosas y nos pasan un montón. A todos nos pasan. Por eso digo, están buenísimos los proyectos que ganan premios, pero para que ganen un premio tienen que pasar por esto. Y ahí es donde esa frustración, podemos hacer 2 cosas. O Mark, que es una de las personas que están en este proyecto, como que frente a cada no, eran más ganas de hacerlo mejor, o hacerlo distinto, o tratar de que el cliente se quede contento. Entonces me parece que eso también es la clave, ¿no? Obviamente, no es muy sencillo hacerlo, tienen que haber otras motivaciones detrás de eso, pero esto sucede y un montón. Entonces, el primer tip que les traigo es que definan un proceso que sea simple y útil para todos. El mega proceso, fíjense que ya simplificándolo, como les contaba antes, nosotros tenemos 42 instancias en el proceso de un sitio web y 114 checklists. Entonces, y ahí está simplificado, antes era peor. Defínanlo para que sea simple para el cliente y a su vez útil para ustedes y que les permita, de alguna manera, dimensionar y visibilizar todo lo que va a suceder. Les dije hace un rato que íbamos a hablar de las opiniones. Y volvamos de vuelta a la RAE, a ver qué dice de la opinión. Acá, afortunadamente, tiene 2 acepciones, que es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien, o fama o concepto que se tiene a alguien o a algo. Muchas veces nos encontramos con opiniones que no nos gustan, o que nos hacen mal, o que nos hacen olvidar quiénes somos. Por eso quizás a veces está bueno esto, ¿no? Recordar ese esfuerzo, ese trabajo y esa honestidad al momento de realizar un proyecto. O sea, nos pasó en una situación en donde Emi, también parte del equipo de diseño, frente a un proyecto donde quizás había muchísimas personas y muchísimas opiniones,
me plantea que quizás el proyecto no era para él. Y a lo cual yo le digo, sí, el proyecto es para vos y el proyecto lo vas a terminar sacando adelante, porque esto termina siendo una opinión. Por eso me parece que también es clave el rol de poder verlo desde afuera muchas veces. El proyecto al final terminó quedando súper bien, el cliente siguió con su parte, nosotros con la nuestra, pero me parece que está bueno eso, no olvidarse del esfuerzo o de todo el trabajo hecho para poder corrernos de esa opinión. Y también saber identificar una opinión de un feedback. O sea, muchas veces vemos una respuesta y es, ¿qué hacemos con esto? O sea, frente a un no me gusta, es imposible quizás hacer algo. Y si hay cambios, no tiene nada que ver con ustedes, sino con el propio proceso. O sea, como vimos recién. O sea, no es que piden un cambio porque hicimos algo mal. O sea, poder corrernos de eso, de esa posible frustración, nos va a hacer estar más tranquilos frente a otras nuevas presentaciones en esa misma situación con ese cliente o hasta mismo con el equipo, ¿no? O sea, muchas veces hacemos validaciones con el equipo y el sí hay cambios me parece que es un condicional y no. Siempre hay cambios, básicamente. Entonces, siguiendo un poquitito con esto, visibilicen el proceso y las decisiones tomadas siempre. Volvemos al inicio. Tenemos un proceso de X fases. Se lo mostramos al cliente, le decimos, esta instancia es clave porque si no definimos acá, después vamos a tener que hacer un retrabajo. ¿Y por qué es tan importante visibilizar las decisiones tomadas? Básicamente porque, señoras y señores, el gustómetro del cliente existe. Es un sí, no sé, me gusta, no me gusta. Hace poco nos pasó con otro cliente en donde se hizo fantástico el proceso de research, el proceso de UX, el proceso de UI, y en el medio hay que cambiar todo esto, porque no me gusta. Pero decisiones tales como un botón rojo está mal, o esto tiene que estar a la izquierda o a la derecha o centrado, lo que fuese, que eran muy subjetivas. Frente a eso tomamos una postura, teníamos como dos posturas. Una era, ok, fantástico, hacemos todo lo que vos quieras, o defendemos el propio proceso, ¿no? Y ahí fue una respuesta muy técnica, en el sentido de decir, esto lo hicimos porque en Occidente leemos de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, esta es la ley de Hick, tratar a veces de explicar o trasladar la información que nosotros tenemos, hace que del otro lado por lo menos se reevalúe esa opinión y por lo menos sea tenida en cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado al cliente no me respeta? Imagínense si todos tienen opiniones. Imagínense los clientes argentinos, si no tienen opiniones, con todo el respeto, ¿no? Pero es muy fácil dar una opinión. Y te pueden pasar dos cosas. Una es esta, cuando estás presentando, que te digan, qué bien, me encantó, fantástico, pasa muy poco, pero cuando pasa hay que valorarlo un montón. O que te pase esto. No me gusta. Literal, ¿eh? No me gusta. No sé si les ha pasado que están como presentando slide tras slide, slide tras slide. Dice, no, che, ¿probaron otra cosa para hacer? ¿Vieron lo que hizo la competencia? Ahí te explota. Ahí ya no sabes qué más hacer. Entonces, cuando les digan que no, básicamente, para mí hay tres opciones. La primera, que los marque. Mira cómo lo marcaron a Rocky. Creo que era la 1 o la 2. La segunda es que los destruya. Que los deje por el piso, como esta situación, ¿no?, que yo les contaba. El proyecto no es para mí, no, el proyecto es para vos. O elegir que te fortalezca. O sea, de ese proyecto, de esa situación que yo les conté, donde quizás las opiniones del cliente jugaron en contra sobre si el proyecto era para esa persona o no, esa persona eligió hoy quizás destacarse en todo lo que es UX y todo lo que es UI. Entonces me parece que es súper rico saber entender esos no como parte del propio proceso. Entonces, para entender estos procesos, vamos acá con entender esos requerimientos también. Muchas veces el cliente nos pide un puente y lo que necesita es cruzar un río, que pasa un montón. Para poder descifrar estas dos partes hay que hacer buenas preguntas. O sea, creo que el mejor rol que tenemos, tanto los diseñadores como los desarrolladores también, esto no es una instancia única del diseñador, es poder preguntar. O sea, hacer las preguntas claves. Me pasó el otro día, o sea, presenté un flujo y uno de los chicos, Mati, me dice, bueno, pero si el usuario ya tiene cuenta, ¿qué pasa? Y faltaba un botón. Entonces, a veces esas cuestiones nos acercan a esa necesidad y definir entre todos qué es lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo detrás de eso. Tip número 2. La opinión no es feedback.
La opinión es un punto de vista, es una perspectiva única basada en la experiencia que tiene esa gente. El feedback es constructivo, está alineado con ese objetivo final. Entonces me parece que el no me gusta es, ¿qué hacemos con eso? Ok, no me gusta. Preguntemos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta, por ejemplo, de esta referencia? ¿Hay algo que rescates? Porque si no, a veces termina una call o una presentación y es, ¿qué haces? O sea, arrancás de vuelta. No sabes con qué, no tenés ninguna información para seguir adelante. Vamos con la tercera acepción de la RAE, vender. Acá hay un montón de vender. Una es exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien los quiera comprar. Dicho una persona de una idea, de una conducta y especialmente de un producto comercial, conseguir mayor o menor éxito de ventas o alcanzar la aceptación social. Fíjense esa con lo que está relacionado a la venta. Y la séptima, dejarse sobornar, algo que en Latinoamérica no sé si pasa mucho. Bien, vamos a quedarnos con la 6. Esto de poder vender una idea o una conducta de alguna forma. No sé si todos conocen al vendedor de monorrieles, que ha vendido monorrieles en Montebello, North Haverbrook y en Cocula. Bueno, este tipo de vendedores, o sea, existieron y son como la imagen de lo que uno tiene cuando se habla de ventas. O sea, mismo en lo que veíamos antes de Mad Men, ahí había una época como de vendedor que tenía un discurso, un speech de ventas y eso era lo que funcionaba. Por suerte, cada vez las empresas crecen más sin áreas comerciales. O sea, el área comercial per se, como tal, dejó de existir en muchas empresas. Y más que nada también con toda esta movida de las startups o las pymes en sí mismas, ya no necesitan ese área comercial. Por otro lado, los clientes cada vez terminan sabiendo más. Este es un gráfico, es un ojímetro, un oscilante de 5 dedos que yo armé, en donde es mi percepción en base a lo que los clientes conocían antes, la relación clientes-vendedor antes y la relación clientes-vendedor ahora. Básicamente, el nivel de conocimiento estimado de los clientes antes era mucho menor y de los vendedores mucho mayor. Había como una relación muy desigual. Hoy es muchísimo más pareja esa relación. Fíjense este mail que nos llegó hace unos meses. Primero, la extensión del correo. Y está hablando de qué tipo de plugin quiere utilizar. ¿Cuál es el tema que tiene comprado? ¿Cuántas keywords tiene que tener dentro un acordeón y cómo tiene que ser el posicionamiento? ¿Cuántas secciones tiene que tener? Está hablando de que el PCD, que WordPress, que esto, que lo otro. O sea, esto nos llegó de un mail de una persona sin haberla conocido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel del conocimiento y el nivel del requerimiento cada vez es mucho más específico del lado del cliente. Y lo que terminó dando como este diferencial al cliente o a las personas es que Internet jugó un rol fundamental en donde la honestidad y la transparencia terminan siendo valores primordiales para la venta. O sea, ya nadie confía en un vendedor que se nota de buenas a primeras que quizás no es del rubro. A nosotros nos pasó en una empresa donde yo trabajé hace mucho tiempo, donde una persona que venía de vender otras cosas, de repente pasó a ser el director de ventas de sitios web, e-commerce y demás. Internamente lo llamamos el smoke seller. Nunca se enteró, o espero que no se haya enterado, porque en definitiva es eso. O sea, ¿cómo haces para vender algo de lo cual no tenés información? No lo sentís. O sea, hay algo que me parece que es la clave, que es tener ganas de que eso realmente funcione y que sea un éxito. No estar comisionando por una venta. Entonces, aunque existen un montón de rubros y funcionan un montón de rubros, creo que en este puntualmente, y un poco citando lo que decía Oscar al principio, que quizás hay como una tendencia de que los buenos diseñadores o los buenos desarrolladores no tienen ciertas habilidades comunicacionales o lo que fuese. Yo creo que no, todo lo contrario. Simplemente tienen que darse cuenta que eso que saben es lo que tienen que contar. Y ahí ya se termina. Sería el único. ¿Sí? Mismo nos pasó una situación al principio de la cuarentena. Un cliente nuestro, donde estamos terminando un proyecto, nos plantea que frente a la situación quería retransformarse y armar una plataforma B que complementara lo que estábamos haciendo nosotros. Primero ahí lo que dijimos es, a ver, en tiempo de cuarentena, todo el mundo quiere vender y quiere asegurarse ingresos. O sea, nosotros somos una pyme, somos pocos y bienvenidos los proyectos.
Pero por otro lado, cuando lo ponemos sobre la mesa, es, che, pero quizás, primero que era un desarrollo que iba a llevar mucho tiempo. Segundo, ¿cuántas personas tiene ese cliente a su cargo? ¿Y cuánto le va a salir esta inversión? Entonces fue una llamada de, ¿sabes qué? No es el momento para hacerlo. O sea, quédate con ese dinero, fíjate cuánto tiempo te sirve para, si no tenés ningún tipo de ingreso, puedas sostener a tu equipo, lo que fuese, y después vemos. La respuesta del cliente fue gracias. O sea, es tan sencillo como eso a veces. Simplemente es ser honesto. O sea, podríamos haber sido ese vendedor que les mostraba antes de monorrieles. Sí, yo te lo vendo, después vamos viendo. Pero no nos iba a servir ni a nosotros, ni tampoco a él. Entonces, ¿cómo se terminó transformando la venta? Antes, el vendedor era un guardián de la información y hoy somos consejeros. Básicamente, hay una relación de poder antes en donde el vendedor le decía ese speech de ventas y todo el mundo compraba. No, me dijo el vendedor que este es el mejor auto que hay en el mundo. Y si vos le crees, hoy te dicen, este es el mejor auto. Pero fíjate que en internet esto, el vendedor te dice, te empieza a hacer otras preguntas también. ¿Cuántos son? ¿Para qué los vas a usar? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, termina siendo la venta más una relación de confianza más que una relación de poder. Dicho todo esto, les quiero presentar el equipo de ventas de Estudio NK, donde todos hacemos un montón de cosas, pero también de alguna u otra manera también estamos vendiendo. Al momento de presentar, al momento de prolijar un código, al momento de armar una propuesta, al momento de tener una conversación con alguien, estamos vendiendo directa o indirectamente. Con lo cual es esto, o sea, no hay un equipo de ventas. Vos me preguntabas, Oscar, al principio, ¿cuál es mi rol? Y tampoco me defino como alguien de ventas. Me defino como parte de un equipo que en algunas veces dependemos y en algunas veces trabajamos y en algunas veces negociamos, pero no necesariamente ventas. Que siempre dicen, no, hay que traer un vendedor para afuera. Todavía es una gran oportunidad para los que estamos en Iberoamérica, en Latinoamérica, también para empezar a vender hacia afuera. Y por consiguiente también nos va a dar más exigencia para quizá participar más de awards y demás. Pero lo que voy con esto es, no se necesita un vendedor. Se necesita que lo que hacemos hable por nosotros. Me parece que esa es la mejor herramienta de venta. De hecho, nunca tuvimos un vendedor y nada, son 14 años y esto sigue. Entonces, presentado el equipo de ventas de Estudio NK. En este caso, creo que al final el vendedor eres tú. O sea, tú eres la imagen de la empresa, lo haces muy bien, sabes comunicar y creo que al final tú eres el vendedor. Yo me gustaría comentar una cosa porque es algo que he podido apreciar en un montón de agencias y estudios. La verdad es que, como tú sabrás, hemos tenido conferencias prácticamente en todo el mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Ámsterdam, y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que se dedica a esto y que tienen estudios pequeños, que son freelance, etcétera. Y la verdad es que hay como dos tipos de agencias, hay como dos tipos de estudios. Está el estudio que sabe vender muy bien su trabajo y que les va fenomenal. Y hay estudios que ni te puedes imaginar la calidad de trabajo que tienen y tienen muchos problemas para sobrevivir. Y eso creo que le pasa a la gran mayoría. Y entonces no sé en qué medida puedo estar de acuerdo contigo en el que no necesitas realmente una persona de negocio, una persona de ventas que sepa vender bien tu producto y que de alguna forma, digamos, el equipo creativo se dedique a lo suyo. No sé. Mis dudas con esto, yo creo que al final en tu caso posiblemente es que tú eres ese vendedor, tú eres esa persona que sabe vender y sabe llegar a acuerdos con el cliente. No sé lo que dice la gente por aquí. Además, nos están comentando muchas cosas. Por ejemplo, dice... bueno, mucha gente nos habla de que cuando algo le pide el cliente lo hace y ya está, no entra a discutir, no entra a debatir, simplemente lo hace. Hay gente que dice que conviene mantener al cliente burro, dice, como que no hagamos que el cliente sepa mucho y que de esta forma lo controlamos mejor. Pero bueno, te voy a dejar continuar, pero quería hacer este inciso porque creo que es importante y básicamente por la experiencia que he tenido con otros diseñadores, agencias, estudios y me ha parecido muy curioso que los que tienen ese perfil business dentro de la empresa realmente consiguen presupuestos mejores y trabajan normalmente con mucho mejor y mucho más tranquilos. Sí, a ver,
Es cierto lo que mencionás, no es que todos están armando propuestas y todos van a hablar con el cliente para convencerlo con los prospectos. Quizás ese es más mi rol, pero de alguna forma, o sea, lo que quiero transmitir con este concepto es que eso que se vende, como esa promesa, o sea, lo que vendemos nosotros es una promesa de que vamos a entender su necesidad y de alguna manera concretar eso o plasmarlo en un proyecto, ya sea una marca, un sitio o lo que fuese. Lo que termina pasando en todos los puntos de contacto que siguen es que, directa o indirectamente, esa promesa se refuerza o se termina cayendo a pedazos. Por ejemplo, vamos a hacer esto y va a quedar increíble. Y después quizás el maquetado no está a la altura. Entonces, quizás ahí no se está vendiendo. ¿Se entiende? Viene más por ahí. Pero estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que sí tiene que haber como una relación con el cliente, alguien que quizás pueda manejar esas relaciones o esas inquietudes o lo que fuese, pero de alguna manera todos aportan y ayudan a que quizás un cliente no sea un cliente de un proyecto, sino que sea un cliente y 3 proyectos. ¿Se entiende? Viene un poco más por ahí el concepto, pero sí, eso es válido. Sí, yo creo que también la diferencia quizás está en una cuestión de precio. Es decir, creo que todos podemos vender, pero quizás el precio es lo que determina que unos vendan mejor que otros. Es decir, yo puedo vender cualquier página web a un precio reducido, pero vender una web a un precio acorde al esfuerzo que se necesita y que seguramente pues sea un coste alto, yo creo que en ese momento es donde se ven las carencias de muchas agencias, de muchos estudios. Yo creo que ahí un poco está la clave. O sea, podemos vender todos a determinado precio. Yo creo que ahí hay un salto entre unos y otros. Sí, es que ahí creo que mencionaste algo que es clave, que es el precio o el valor. O sea, muchas veces la pregunta nuestra es, recibimos un montón de consultas por proyectos y la pregunta que nos hacemos es, o no es target para nosotros, o no le pudimos, o sea, cuando nos dicen que no, viene un prospecto, hablamos con ellos, armamos la propuesta, nos dicen que no. Ahí tenemos 2 caminos. Una es, o no es target para nosotros, quizás nuestro rate es un poco más caro, o quizás es target, pero no le mostramos el suficiente valor de lo que vamos a hacer. Creo que ahí está un poco la clave. ¿Cómo se muestra valor? Creo que es otra presentación en sí misma. Pero me parece que hablando de los procesos, hablando de los logros, hablando de la trayectoria, me parece que a partir de ahí, y también de las relaciones, ¿no? De cómo uno ha manejado las relaciones a lo largo del tiempo, creo que ahí está la gran diferencia entre precio y valor. Bien, bueno, seguimos. El 40% de nuestro tiempo, esto es posta, perdónenme de vuelta el argentino, permítanme de vuelta el argentino, lo utilizamos para, de alguna u otra forma, vender. Tanto persuadir al equipo, convencer, influenciar o simplemente charlar. Esta data sale del calendar nuestro, nosotros utilizamos lo que es Google Suite y demás, como muchos de ustedes. Y el 40% de nuestro tiempo son calls, armado de emails, presentaciones con clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos pagan? En primer lugar, por hablar. O sea, es uno de los grandes, no sé si secretos, pero es una de las grandes verdades, todo lo contrario, que no nos damos cuenta, pero vivimos hablando, vivimos mandando de diferentes formas. Hoy los clientes están en todos lados, nos mandan WhatsApp, mails, y no deja de ser parte de la venta. También hay que poner ciertos límites, ¿no? Porque a veces te escriben a cualquier hora, cosas que creo que todos hemos pasado. Pero bueno, creo que saber hablar es una de las herramientas fundamentales para poder vender cualquier idea o cualquier situación, ¿no? Sin caer en esto de la persuasión, como si fuese algo oscuro, ni mucho menos, ¿no? Creo que viene más por ser muy honesto y ser muy claro en ese mensaje. Acá hay un caso del amigo, que todo el mundo lo conoce, a Mandela, que él de chico acompañaba, esta historia la leí hace poco, él de chico acompañaba a su padre a las reuniones, no sé, unas reuniones gigantes con un montón de personas y demás, en unas mesas redondas. Y él veía que el padre siempre hablaba al final. Entonces, una vez le preguntaron a Mandela por qué siempre dejaba hablar al resto, lo que fuese, y dijo básicamente tiene 2 puntos, 2 beneficios. El primero es que el resto se queda con la sensación de que fueron escuchados, lo cual a la otra persona la pone en un lugar de importancia.
Y en segundo lugar, terminás conociendo lo que el resto opina, con lo cual es más fácil poder desmenuzar esa opinión y poder trasladarla en un feedback. Creo que esto es algo que no hacemos muy a menudo, mismo quizás a veces presentamos algo y no terminamos de dejar de hablar al cliente y ya que decimos, no, pero lo que pensamos fue tal o cual cosa. Déjenlos hablar. Dejen hablar a ese cliente, dejen hablar a su equipo, dejen hablar a su líder, a la persona con la que estén conversando, a sus parejas. Déjenlos que hablen. Creo que lo mejor que les puede pasar es escucharlos, que ellos se queden mucho más tranquilos, que ya plantearon su postura, y después ustedes ven qué hacen con eso. Y Mandela bailando me parece que es hermoso. Siguiendo. Entonces, acá algo que pasa muchísimo, ¿no? Si tienen que mostrar su posición de poder, ya están en desventaja. O sea, no salgan esto de mostrar sus credenciales o, no, bueno, pero nosotros lo hicimos, yo tengo un montón de años de trayectoria. No hagan eso. Córranse de eso. Acá encontré una publicidad de Audi que me pareció genial. No tengo nada que probar. Acá organizaron una carrera de galgos. Esto imagínense el año que tiene. Y de fondo hay un chita. O sea, uno de los animales más rápidos del mundo. Y el tipo dice, ¿para qué voy a salir a correr? Si ya gané. Entonces me parece que es un poco la postura. Me pareció que terminaba de cerrar ese concepto. Y lo segundo es que nos pagan por trabajar en equipo. Acá traigo otra historia cuando Kennedy visitó la NASA y en relación a mi gusto por la astrofotografía, se encuentra con una persona que estaba barriendo el piso. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Estoy ayudando a poner un hombre en la Luna. Esto fue en el 61, creo que el Armstrong llegó en el 69. Tener en claro que lo que estás haciendo tiene mucho impacto en algo aún mayor, me parece que es fantástico. Imagínense el caso hipotético de que esta persona no haya limpiado el piso, pasa Armstrong, se patina y no llega a la Luna. De alguna forma lo está haciendo. Además les da un sentido de pertenencia, un propósito muchísimo más grande. Es tener en claro ese para qué y ese por qué, ¿no? Me parece que viene un poco por ahí el hecho de saber que somos una parte de algo mucho más grande. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Algún comentario, alguna duda? Vos, Oscar, andá parándome. Pues nos vamos a poner técnicos de alguna forma. Tengo varias preguntas. Sí, es un buen momento ahora, Lucas, como tú veas. Bien, ahí no sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, a ver, por ejemplo, hablando de lo que es la relación con el cliente, etcétera, nos pregunta, bueno, uno nos pregunta si dejáis al cliente hacer cambios una vez entregado los diseños iniciales, etcétera. Entiendo que esto es que sí, ¿no? Lógicamente. Desafortunadamente sí, pero es una negociación y tratamos de que sean la menor de las veces, de ir como cumpliendo el proceso, pero sí, pasa un montón. En todo caso, esta persona seguramente será un gran diseñador y lo hará todo fenomenal. Sara Wallace nos pregunta, ¿y cómo explicarles el coste de acciones cuando en digital todo parece barato y o gratis? Bueno. Es todo muy fácil, muy sencillo, ¿no? Claro, antes estaba como el error de la impresión, ¿no? Como, bueno, pero ya lo hicimos, ya está en imprenta, no se puede parar. Acá es, bueno, pero sí es cambiar un texto, es súper simple. Al inicio de mi carrera me recibí llamados diciendo, pero mi sobrino me cobra tanto. Hacelo con tu sobrino, no tengo que trabajar con vos. Es muy difícil a veces que se valore el tiempo. Como, bueno, hay que hacer cambios. Bueno, pero ya empezamos con la etapa de desarrollo. Bueno, pero no me terminó de convencer. Bueno, quizás ahí me parece que es clave, por un lado, poner límites y poner un acuerdo, ¿no? El acuerdo, los contratos son estas reglas que ambas partes ponen para decir, te respeto tanto y quiero que me respetes tanto que pongamos acá todo lo que nos pueda llegar a hacer doler. Entonces ahí queda, pero nosotros nos pusimos de acuerdo que eran 3. No, eran 4. Bueno, no, son 5. Bueno, sácala esa cláusula. Bueno, después les pasa lo que nos pasó a nosotros. Con lo cual sí, nosotros de alguna forma lo permitimos también por la relación con el cliente. Lucas, una pregunta bastante interesante. Yo creo que Allen87 nos dice, ¿cómo lidian con un cliente que insiste con una idea en concreto y ustedes saben que no va a funcionar? ¿Terminan cediendo? Sí. A ver, tratamos de darle todas las herramientas para que lo entienda o que pueda ver el impacto de ese cambio o no. Por ejemplo, quiero cambiar esto a verde.
O sea, un botón a verde porque verde es ir hacia adelante. No necesariamente. Sí hay, el cerebro empieza a definir patrones y el verde siempre es ir hacia adelante, o el verde siempre está todo bien y el rojo está todo mal. Pero hicimos una identidad para un agente de bolsa que es rojo y no había ningún tipo de problema. Y nos plantearon, no, pero hablaron con un experto bursátil y dijeron que el rojo es pérdida, que es, sí, fantástico. Mirá todos los bancos que son rojos. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y por otro lado, todos estos bancos son rojos. Si lo querés cambiar, te recomiendo hacerlo quizás en violeta, que es más sencillo en tiempos operativos. Y por otro lado, después te paso las horas. O te paso el presupuesto. Ya diciendo, o sea, el órgano más sensible que tiene el ser humano es el bolsillo. Entonces creo que una de las formas de quizás dimensionar el impacto de ese cambio es, ok, ya nos pasamos, ya se cerró, ese era un proyecto que ya lo habíamos cerrado hace 3 meses. Yo creo que algo clave, Lucas, la verdad es que me parece fundamental para aquellos que están empezando el hecho de tener ese contrato de colaboración que de alguna forma defina exactamente qué es lo que vas a desarrollar, qué secciones va a tener el sitio, cómo lo vas a hacer, etcétera, cuántos cambios, cuántas versiones está dispuesto a hacer, etcétera. Yo creo que eso tiene que estar muy bien definido por lo que comentas. Es decir, al final el cliente puede darse el caso de que si no está este contrato, pues, digamos, te tenga cogido, tenga la sartén por el mango, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental lo que comentabas, ese contrato en el que defina muy bien las cláusulas en las que se va a definir la colaboración cliente-agencia, ¿no? Sí, así todo es muy difícil en una primera etapa de conocerse con el proyecto, con el cliente, definir todo a rajatabla. Hoy quizás estamos analizando hacer un primer contrato de análisis y un segundo contrato de el desarrollo en sí mismo, porque te vas encontrando con un montón de cuestiones y a veces decís, uy, me pasé enormemente de las horas, del tiempo y demás. Pero bueno, nada, eso es algo que ahora les voy a contar un poco de cómo manejarlo, ¿no? Pero sí, es difícil. Me parece que es uno de los grandes problemas al momento de negociación. Lucas, tenemos muchas preguntas, pero continuamos con la presentación y más adelante las volvemos a hacer. Bueno, acá nos vamos a poner un poquitito técnico. Yo no soy médico, muy lejos estoy de eso. Estudié diseño y después me dediqué al estudio y la fotografía y demás cosas con amigos, familias y demás. Pero bueno, me parece súper interesante conocer qué es lo que nos pasa. O sea, por qué reaccionamos de una forma y a quién le estamos hablando y qué es lo que nos está transmitiendo directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Este es un concepto muy conocido en donde básicamente tenemos 3 tipos de cerebros. El primero es el reptiliano, que es el más viejo que tenemos, que está relacionado con el instinto. Nos quemamos, sacamos la mano. O sea, no estamos pensando absolutamente nada. El segundo es el límbico, es la emoción. Estoy nervioso, o sea, me pasa algo en el estómago. O sea, son esas cuestiones de, me late fuerte el corazón, es una emoción, o sea, no tiene palabras. Y el que sí tiene palabras es el neocórtex, que es el cerebro más nuevo, más grande, y es el que básicamente usamos todo el tiempo. En este momento yo estoy usando el neocórtex para explicarle a ustedes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, esos cerebros y cómo funcionan entre sí, el emisor, en este caso yo, estoy utilizando mi neocórtex para hablar con ustedes, para poner en palabras todas esas cosas que quiero contarles, que me parece que les pueden servir, etcétera, etcétera, etcétera. Y trato de medir todo lo que digo, de alguna forma como cuidando para que se entienda, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, todos los que nos están escuchando están utilizando sus cerebros más primitivos, el cerebro 1 y el cerebro 2, el reptiliano y el límbico. Y es un cerebro que, si se aburre, se apaga y trata de ahorrar energía. O sea, no sé si lo saben, pero el cerebro es una máquina de ahorrar energía por posibles eventualidades. Esto es una cuestión evolutiva. Entonces, tratar de conectar toda esta razón con esta parte más emocional o quizás más instintiva es como la clave en todo tipo de presentaciones, en todo tipo de discursos. Entonces, siguiendo con esto, el tip número 3 es que traten de ser lo más lúdicos posibles, que llamen la atención para captar el cerebro 2 y 3, sorprendan a sus clientes. Y esto se traduce en, no manden un link de InVision, por lo menos no al principio. O sea, manden una presentación, traten de hacer el prototipo lo más real posible, traten de, si pueden, en la medida de lo posible, si tienen los conocimientos, de utilizar herramientas como Principal o After Effects o lo que fuese para tratar de animar
eso que están haciendo y si están haciendo una marca, por otro lado, bueno, pónganla en contexto. Creo que eso sirve un montón. El tip número 3 es sorprendan y activen al cerebro 1 y 2. Como en este caso, espero que esto funcione. Bien, espero que se hayan sorprendido con eso y que no lo hayan esperado. Vamos un poco a entender por qué es necesario hablarle a estos dos cerebros. Primero, creo que es clave poder provocar ese deseo, ¿no? O sea, el cerebro 1 y 2, el que es más instintivo o el límbico, se despierta con esto, o sea, con poder tener eso que parece que es imposible. Por ejemplo, estamos en una reunión con un cliente o con un prospecto. Un prospecto es alguien que todavía no es cliente. E investigaron que hay algo que le puede llegar a generar más conversiones en su sitio. Entonces, quizás plantear en una reunión, con esto podemos lograr tal o cual cosa, podemos lograr tal o cual conversión, con esto podemos llegar a hacer esto. O sea, ese cerebro se despierta y dice, yo también quiero ser parte de eso. A tus clientes están haciendo esto, ¿le podría llegar a servir a ustedes algo similar? Entonces me parece que es clave poder provocar el deseo y por otro lado también provoquen tensión. Un montón de veces nos piden cambios de cosas que quizás nosotros queremos o sabemos que pueden llegar a funcionar mejor y dicen, no, saquen este efecto que no me gusta. Entonces quizás ahí es la tensión de, ok, si sacamos esto quizás no creo que ganemos un award porque está buenísimo, que fue un poco la discusión que tuvimos en su momento con Agora, que querían sacar unas cosas. Y así nos pasa todo el tiempo. Entonces, esas dos cuestiones lo que terminan generando que el cerebro disperse una dopamina, que la dopamina es como la anticipación de la recompensa y el cerebro se queda como que ya está contento con eso que está pasando. Ah, puedo tenerlo, yo también puedo ser parte. Los van a mantener mucho más atentos. O sorprendiéndolos como con el video del perrito que está buenísimo. ¿Cómo son las decisiones que tomamos? Y por eso es interesante y es clave poder hablarles a estos dos cerebros porque las decisiones son más instintivas. O sea, uno cuando toma una decisión, después ve qué razonamiento le aplica a eso. Eso se llama decisiones de cognición caliente. Porque no sabemos por qué, pero nos gustó. ¿Te gustó el auto rojo? ¿Te gustó esa persona? ¿Te gustó ese diseño? No sabes por qué. Después cuando lo empezás a analizar y empieza el otro cerebro a entrar en juego, empezás a darle con más sentido a esa decisión. Pero créanme que la gran mayoría de las decisiones que tomamos son por instinto, porque suceden. Y otra cosa que sirve también es usar términos un poco más coloquiales para cortar esa distancia. Estos son unos slides de una presentación que yo hice en las oficinas de Micro, no puedo decir cuánto, de Argentina, hace un par de años, y eran dos tandas, eran con dos grupos. Una presentación era a las 10 y otra presentación era a las 11. Y la realidad es que yo hablaba con todos esos signos, decía, ¿qué mierda es el branding? Todo el mundo habla de branding. Y después, por otro lado, esto es un quilombo, hablando del branding, que quilombo debe hacer como que es un lío, muy complejo. Termina la primera presentación, la primera tanda, el primer grupo, y como que, no sé, duraba 1 hora y era 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y la gente seguía. Cuando termina, viene alguien de esta empresa y me dice, che, te pido por favor no utilizar estos términos porque somos tal empresa. Digo, ok, fantástico, pero fíjate cómo la gente se engancha, porque se siente, lo vemos como más cercano. O sea, con esto mi consejo no es que digan palabrotas o que utilicen términos demasiado coloquiales cuando estén con sus clientes, pero hay que poder sintonizar o ver en qué momento utilizarlos les va a servir. O sea, acá hubo un caso con un cliente que, nada, tomó una decisión de trabajar con nosotros porque le parecimos más cercanos. O sea, más terrenales. Ahora les voy a contar un poco sobre eso. Y de alguna forma, cada vez que estamos haciendo algo o ayudando, lo que fuese, estamos acercando que el cliente cumpla con ese objetivo. Querramos o no, todos somos un poco altruistas de alguna manera. Todos estamos ayudando a construir un mundo mejor. Pero bajado a la realidad, a nuestra diaria, ayudar a que el cliente llegue a su objetivo. Ayudarnos a nosotros, ayudarnos a nuestros colaboradores, a poder estar mejor, me parece que ya eso es un gran beneficio de todo el esfuerzo que hacemos. Tip número 4, encuentren un para qué en lo que están haciendo. O sea, lo que hablábamos antes de esta persona que estaba barriendo en la NASA. Les termina dando un propósito mucho más grande, les termina haciendo ser parte de algo muchísimo, que tiene mucho más impacto de lo que quizás puedan estar haciendo hoy en lo inmediato. Y dicho todo esto, nada,
quizás quisiera acercar algunas cosas que hacemos nosotros para no frustrarnos y tratar de vender mejor, a modo de contárselos. Si les sirve, fantástico. Si no les sirve, bueno, nada. Pero me parece que es súper interesante poder ver o conocer estas cuestiones, ¿no? En el hecho de, quizás la primera es que tratamos de sintonizar con nuestros clientes. Y acá no estamos hablando de ser empáticos, de sentir lo que ellos están sintiendo, sino simplemente de ver en qué frecuencia están. Ver qué les pasa. O sea, si nosotros estamos frente a una persona que está gritando y bajamos un poco el tono de voz, o sea, la otra persona automáticamente baja lo que se llama las neuronas espejo, como que terminan de bajar un poquitito y empezamos a hablar todos más tranquilos. Traten de hacer eso y de regular un poco el tono de voz, de quizás no siempre llamar la atención. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Lucas, en el chat nos dicen eso mismo, dicen que quizás es la más importante del proceso de venta y que a veces eso vende más que el producto en sí mismo. Es decir, la facilidad de conectar con el cliente, de hablar el mismo lenguaje. Yo creo que estoy 100% de acuerdo. Al final es lograr ese punto en el que te encuentres cómodo con el cliente y el cliente ve una persona de confianza en el que, la comunicación es la clave para que al final todo el objetivo final llegue a buen puerto. Entonces, la posibilidad esa de conectar bien con el cliente yo creo que es fundamental. Sí. Y aquí en el chat la verdad es que lo están destacando. Bien. Sí, me parece que es la clave. Y está buenísimo el momento de empezar los proyectos, que es más fácil, pero creo que es clave cuando las situaciones se ponen difíciles. O sea, literal. El otro día también nos pasó una reunión con 7 personas del otro lado, donde muchos estaban bastante enojados, y uno fue como más tranquilo. Dice, bueno, miremos para adelante y saquemos esto del proyecto, esto del otro. Nuestra postura fue esa, es sintonizar con esa persona que encima era el que tomaba todas las decisiones y poder como regar eso a todo el resto de los participantes. A partir de ahí, bueno, saquémoslo. O sea, es un proyecto. O sea, no estamos haciendo nada crítico. Puede tardar una semana más, puede tardar una semana menos. No pasa nada. Hay momentos que sí, pero no pasa nada. Después yo en lo personal trato de respirar en situaciones que estamos a punto de perder el control. Me pasó hace unos meses con un cliente. Me dice, juntémonos que tenemos que hablar. Le digo, bueno, dale, juntémonos, no pasa nada. Y ya sabes, ya por olfato y por experiencia, sabes que la reunión no va a salir bien. Y empezó, súper enojado, los números nos dan, al final estamos laburando en esto, pero este es el objetivo. O sea, ni bien escuché eso, empecé a ponerme colorado. O sea, yo tengo una facilidad para ponerme colorado. Empecé como a tener palpitaciones. Y dije, banca un segundo, déjalo que hable. Debe tener un montón de cosas que están jugando algo en él para plantear estas situaciones. Algunas quizás tenía razón, otras no tanto. Empecé a respirar mientras él hablaba. Le respondí con una calma que en otro momento, hace unos años, me ponía a llorar, básicamente. Pero me parece que está ahí un poco esto de saber entender y también esto de hablar al final. Deja que el resto hable. Cuando te estás poniendo nervioso, respira un poco y vas a encontrar por dónde va la cosa. Tratamos de hacer siempre lo mejor que está a nuestro alcance. Obviamente, tenemos métricas de rentabilidad, sabemos qué proyectos nos dan un buen rédito y cuáles no, pero no definen hasta dónde llegamos. O sea, definen hasta dónde llegamos la calidad de lo que estamos entregando. Muchas veces pasa bueno, hay que dedicarle más tiempo a esta home, a este rollover, a esta transición, a lo que fuese, sabiendo que ya nos repasamos de las horas. A veces empieza un proyecto y decimos, ya está, en este ya no vamos a ganar con ese proyecto, pero sabemos que si damos todo lo mejor, posiblemente genere más clientes, como decíamos antes. Nuestro equipo de ventas somos todos nosotros y lo que habla por nosotros son nuestros proyectos. En situaciones difíciles, como la que les mencionaba antes, planteamos el peor escenario. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar como resultado de esta reunión, de esta conversación, de lo que fuese? Que el cliente se enoje y no labure más con nosotros. Ok, ¿podemos bancar eso? O sea, ¿podemos soportar que eso nos pase? Que el cliente se enoje y... Bueno, si ya hicimos como el ejercicio previo sin estar con el cliente, ya está. Ya después estamos bien. Después, si sale mejor que eso, bienvenido. Y peor, ya está. O sea, no pudimos ver qué era lo peor que podía pasar. Pero igual es prepararse. Por otro lado, vemos el rechazo como algo temporal y externo. Acá, entre comillas, vemos.
tratamos de que sea así. Al momento es muy difícil, cuesta un montón, pero nada, con el tiempo como que nos dimos cuenta que quizás no suma tanto hacerlo carne, ese rechazo. Otra cosa que tenemos en cuenta es, tratamos de ser honestos con nuestras limitaciones. A ver, todo el mundo, o sea, cuando recibimos propuestas o lo que fuese, es como, sí, esto lo hacemos, esto también, esto también, esto también. Y quizás fuimos encontrando de que hoy lo que hacemos son dos cosas, o sea, nuestros verticales son dos, porque después todo el mundo quiere vender y demás. También es el hecho de cómo se plantea a la otra persona. Quizás decirle, esto no lo hago, termina generando lo que hablábamos antes, una percepción de valor mayor. Es decir, para esto no me llames. Por ejemplo, cuestiones de hacen campañas con esto, con lo otro, en vía pública. No, eso no lo hacemos. Podemos trabajar en relación con una agencia. Sí, no hay problema. Pero creo que eso también ayuda un montón a definir para qué los van a contratar y para qué se los está viendo como expertos. Me parece que eso es clave. Somos claros, simples y directos. Una vez un cliente, lo que yo les contaba antes, después de visitar a 3 agencias acá de Argentina para hacer un proyecto bastante grande, estábamos saliendo de la reunión donde nos confirmó que el proyecto lo íbamos a tomar nosotros y nos dicen, ¿saben por qué los elegí? No, ¿te puedo preguntar? Le dije, sí. Me dice, primero por precio, o sea, era un precio competitivo. Y segundo, porque me pareció mucho más simple de lo que me explicaron. Me hablaban de esto, de UX, de benchmark, que a veces, es lo que decía al principio, sintonizar con el cliente hace que sea mucho más claro y mucho más simple la comunicación. Eso fue un factor en la toma de su decisión de contratarnos. Otro punto, esto de mejorar constantemente la forma de presentar. Yo soy un defensor de que lo que hacemos es del 50% y cómo lo mostramos es otro 50%. Y cuesta mucho a veces porque bueno, no tenemos tiempo o ya tenemos esta presentación que funcionó, bueno, pero tratemos siempre de aportarle algo más. O una transición o lo que sea, ayuda. O sea, quieran o no, ayuda y también los ayuda a ustedes a sentirse más orgullosos con lo que están haciendo. Otra es respetar un poco la perspectiva del otro, en la medida que nosotros respetamos la perspectiva del otro, los escuchamos, también nos van a respetar a nosotros. Con lo cual a veces frente a una situación, ok, lo entendemos, nos parece que esto puede funcionar, esto quizás no tanto. O sea, poder plantearlo hace que sea una discusión o una charla más uno a uno en el mismo nivel y no tanto, como hablábamos antes, de arriba hacia abajo. Pedimos ayuda cuando la necesitamos. A veces es difícil, ¿no? Pedir ayuda, pero al no pedir ayuda, la otra persona no sabe cuándo ayudarnos. Acá nos pasó, estamos con un proyecto bastante grande, con una empresa de renombre a nivel regional, y la realidad es que había un tema muy, muy fuerte con el tema de servidores, infraestructura y demás. Hicimos todo lo que pudimos. Hasta que dijimos, estamos súper frustrados precisamente por eso, o sea, no lo podemos resolver cuando de nuestro lado, cuando gestionamos la infraestructura, son 2 clics. Del lado de ellos hay muchas trabas, y eso se tradujo en un mail siendo totalmente honestos. Nos pasó esto, hicimos tal cosa, la realidad es que no sabemos qué más hacer. Necesitamos que alguien de tu lado que está dándonos esta infraestructura lo deje funcionando. Dijeron, muchísimas gracias por la honestidad, ya mismo lo resolvemos. Listo, nos sacamos un problema encima. Fue una satisfacción haber mandado ese mail y haber recibido esa respuesta también. Hacemos acuerdos formales con nuestros clientes, contratos, esto lo hablamos un montón. Y lo que a mí me despertó a hacer contratos, yo no hacía contratos en el estudio, creo que los empezamos a hacer hace 3 años más o menos. Hace un tiempo cuando empecé todo lo que era coaching y meterme más en estas cuestiones de la meditación, la lectura, etcétera, etcétera, el disparador fue la frustración que yo sentía con un cliente en el cual no había hecho contrato y no me quiso pagar más. O sea, literal eran unos cuantos dólares, era un proyecto para afuera, y eso quizás hubiese sido de muchísima ayuda. Pero al ver que ese contrato no se había hecho, cuando voy a hablar con abogados, me dice, ¿tenés el contrato? ¿De qué me estás hablando? Le digo, no tengo contrato. No, ahí aprendí un montón. Creo que fue el MVP más efectivo y el único que hice en mi vida no haber hecho ese contrato. Aprendí un montón de los beneficios que tiene, ¿no? Lo hemos charlado durante toda la presentación. Me parece que es súper, súper importante que puedan definir ese acuerdo. Por lo menos, en una primera instancia, un borrador, un más menos, pero tengan algo.
de lo cual después agarrarse, porque después lo que pasa es, no te pago. Yo creo, Lucas, esto que comentas es fundamental. La verdad es que ese contrato es la única forma que te evita el estar siempre dependiendo del cliente. Nos han hecho una pregunta un poco en línea de esto que comentas, ¿vale? De este contrato, cuando hablabas de que, a ver si la encuentro, la voy a encontrar por aquí mejor. Vamos a ver. A ver. A ver si la encuentro. Bueno, básicamente decía sobre la cláusula que decías de que el cliente tenía hasta 3 versiones posibles. Preguntaba esta persona si el cliente con esas 3 versiones no está contento, ¿qué ocurre con esa 4ª versión? Esa versión, ¿le cobráis un extra? ¿En qué momento, digamos, sois flexibles en ese punto? Sí. ¿Cómo te haces valer ahí en ese momento en el que ves que el cliente, pues bueno, te está pidiendo un poco más de lo que el contrato está definiendo? A ver, ahí tratamos de ser, por sobre todo, flexibles. Si recién empezamos el proyecto, o sea, mismo vimos el caso ese de 17 Homes, no estaba la cláusula, pero no importa. Tratamos de ser flexibles. O sea, lo tenemos más como cuando se pone realmente difícil la situación, ahí levantarlo. Es decir, bueno, tenemos 3 versiones, miren que ya hicimos 5, miren que ya hicimos 4. A veces el ajuste no requiere muchísimo tiempo para hacer una nueva versión y quizás no es una nueva versión, sino que es un ajuste de la última para terminar de definir algunos detalles. Pero sí, cuando quizás ya se pone como un poco cuesta arriba todas esas rondas de revisiones, ahí tratamos de levantar la mano y decir, mira, hagamos esta, la próxima, si no lo cerramos, vamos a tener que quizás o cobrarlo o lo que fuese, o después vemos las horas. La realidad es que no lo usamos mucho, pero sirve, o sea, sirve como para delimitar hasta dónde. Sí, aquí tendría una pregunta para hacerte, Lucas, que yo creo que es algo bastante importante y es el saber elegir el cliente. No sé si estáis en ese momento en el que os llegan muchos presupuestos y al final hay que decir, bueno, pues vamos a hacer este, vamos a hacer el otro. Me gustaría saber qué estrategia sigues. Si es una estrategia de decir, bueno, tengo este volumen de trabajo, voy a poner un precio, digamos, mayor porque mi carga es muy alta y de esa forma sí que podría gestionarlo porque podría tener más recursos, etcétera. O bien lo hacéis desde el punto de vista de me gusta este cliente, me gusta el proyecto que me expone, quiero apostar por esto. O sea, ¿qué es lo que principalmente, o sea, primero, ¿cómo de alguna forma intuyes que un cliente puede ser un buen cliente en todos los términos para que tenga un proceso fluido, etcétera? ¿Cómo lo defines? Y si te guías más por la parte de presupuestaria, es decir, este cliente voy a conseguir un presupuesto mayor, o te guías un poco más por la parte, digamos, de que te gusta el proyecto, te gusta el cliente y estás dispuesto incluso a trabajar a un precio inferior de cómo lo harías. Mira, ahora por suerte estamos en una situación en donde podemos hasta elegir algunos clientes o algunos proyectos, algunas situaciones que no queremos volver a vivir, como esto que hablábamos antes, no podemos quizá detectarlo. Nos pasó hace un tiempo con un cliente con el cual estamos trabajando, que en la primera reunión nos dimos cuenta que era un muy buen cliente. ¿Y en dónde nos dimos cuenta? En cómo hablaba de su gente, cómo hablaba de su equipo. Como que los hizo a todos parte de su empresa, los hizo a todos tomadores de las decisiones que iban a hacer. Y ahí terminó la reunión y dijimos, qué placer este tipo de clientes. Ahí es una cuestión a veces de poder sintonizar o poder detectarlo. La realidad es que, obviamente, somos una empresa, tenemos que ser rentables, hay compromisos de oficina, sueldos, aguinaldos, un montón de cuestiones, pero por lo menos, yo creo que no nos dejamos llevar tanto por el número en sí. Obviamente que quizás la propuesta tiene que tener cierta rentabilidad y demás, no vamos a regalar el trabajo, es lo que quiero decir. Pero quizás si el proyecto vemos que tiene mucho potencial a nivel exposición, a nivel nos divierte. O sea, la realidad es que a veces está bueno poder elegir proyectos que nos divierten. Tratamos de que sea eso lo que nos rija para la toma de decisiones.
y no tanto que es un proyecto que quizás es un montón de dinero. De hecho, hace poco, con todo esto de la transformación que están teniendo los eventos presenciales, nos llamaron para un evento, transformar un evento muy grande en una experiencia digital. Y la realidad es que los tiempos eran muy cortos, eran imposibles para hacerlo. Y por otro lado, al margen de que quizás había muchísimo dinero, no hubo feeling. La realidad fue esa. Es como, no, bueno, pero esto para ustedes es re sencillo, ¿no? Como que la persona que está hablando con nosotros, bueno, pero esto lo juntan y en una semanita trabajamos 24 horas, yo estoy todo el día disponible para ustedes. Y dije, esto va a ser un incendio. Y ahí dijimos, no, o sea, no es para nosotros. A veces cuesta, pero decir que no da una satisfacción enorme. Poder decir que no es decirse que sí a uno mismo también, ¿no? Como estudio, como equipo, como grupo de personas, esto no es para nosotros y esto sí es para nosotros. Me parece que la clave es por ahí. Nos pregunta Juan si podemos compartir una referencia de contrato. Bueno, Juan, nosotros pondremos un contrato, digamos, tipo, para que entendáis un poco qué cláusulas son las más importantes. Lo haremos en el vídeo de YouTube, así que cuando esté colgado en YouTube podéis ir al vídeo, a la descripción, y en la descripción os colocaremos ese contrato, el enlace al contrato y, bueno, por lo menos un contrato simple, estándar, pero que te ayuda a marcar un poco las cláusulas principales. En ese contrato vamos a poner en chiquitito que un porcentaje de todas esas ganancias son para nosotros. Bien. Sigamos. Sumamos a todas las partes dentro de un único equipo. La realidad es que a todos nos gusta ser parte del proceso, al cliente y a nosotros. O sea, saber que estamos aportando algo está buenísimo. En un proyecto en el cual nosotros hacíamos una instancia más de diagnóstico del negocio, solemos entrevistar a algunas personas de la empresa. Y en esta empresa íbamos 2 veces por semana, hablábamos con uno, hablábamos con otro. Y en un momento la persona, la de seguridad, me dice, che, ¿a mí cuándo me toca? Y él no estaba dentro de las personas a entrevistar. Pero no importa. Hablé con quien coordinaba las entrevistas y le digo, decile que venga. La realidad es que no nos llevó mucho tiempo, fue una reunión de media hora. Pero esa persona se sintió que formaba parte de ese cambio que estaba haciendo la empresa y me parece que eso está buenísimo. Porque después cuando hizo un comentario que se repitió mucho con los otros, pero él se lo apropió. Entonces me parece que está bueno a veces poder juntar a todas las partes que crean ustedes que pueden llegar a sumar en el proyecto. Acá un poco haciendo un repaso, estas son todas las etapas donde hemos aprendido esto. La realidad que no hay un manual, creo que cada uno tiene en su negocio, en sus clientes y demás, diferentes procesos, diferentes cuestiones. Lo importante es no seguir en automático, ¿no? Un poco como estábamos antes de la respiración. Estamos una cosa atrás de la otra. Traten de frenar un poco y verlo. Ver qué errores se repiten, qué situaciones no quieren volver a pasar. Nosotros aplicamos cada 3 o 6 meses, no recuerdo ahora, lo que llamamos la reunión del error, en donde ponemos sobre la mesa, che, me equivoqué con esto. Y a veces vemos un seguimiento de estas cuestiones se repitieron un montón. Y había un factor que era el cliente. Entonces, cuando se terminó el contrato, nos anticipamos a eso y fue un mail, pero no lo puse acá porque era demasiado hasta emotivo, pero era como casi despedir a una pareja. Y la respuesta fue, a mí me pasaba lo mismo. Fue como sentimos que quizás no estamos cumpliendo con sus expectativas o lo que fuese. Sí, a mí me pasó lo mismo, pero fue grandioso todo lo que hicimos. Fue fantástico poder haber cerrar la relación así, pero el indicador fue esto. Fue pararnos a ver qué era lo que nos estaba haciendo sentir así y por consiguiente aprender de esto. En conclusión, diseñen la historia que quieren contar, diseñen, léase, desarrollen, planifiquen, lo que fuese. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. La verdad que ha sido una gran presentación. Yo por mi parte he aprendido algunas cosas, algunos detalles. Tengo algunas preguntas de la gente que le gustaría preguntar. Y, bueno, en primer lugar, me gustaría, bueno, has mencionado el tema de la meditación. ¿En qué medida la meditación te ha ayudado a poder canalizar bien esa gestión con el cliente, a poder afrontarlo? Porque has hablado mucho de energía, de cómo afrontas las cosas, de cómo
intentas, bueno, pues canalizar todo ese flujo emocional. Y también se menciona la meditación. ¿En qué medida eso ha influido en tu capacidad de negociación? Bueno, no sé, igual me estoy equivocando, no sé si es que no haces meditación, no haces nada, pero Sí. has hecho algún comentario, creo, es posible que sí sea así. Sí, de hecho hice 3 meditaciones hoy. Imagínate cómo estaba. La realidad es que sí, trato de... A veces me olvido de meditar, me parece que en la meditación lo que hacemos es esto, ¿no? Volver un poquitito hacia adentro y saber que hay cosas que no manejamos. Quizás no siempre, pero cuando hay una presentación importante, como esta, o sea, la realidad que obviamente genera mucho estrés, mucho nerviosismo y demás, o reuniones o lo que sea, yo trato de hacer una meditación, utilizo una aplicación que, no me acuerdo el nombre ahora, Insight Timer, que es una especie de Spotify, que tiene meditaciones de 5 o 10 minutos, y uso eso, cierro los ojos, me pongo al sol, está bueno. Qué bien, Lucas. Tengo otra pregunta de Antonio Velázquez. Nos dice, ¿qué plataforma tiene mayor conversión en ventas actualmente? Luego le he vuelto a preguntar, me ha comentado plataformas en cuanto a conseguir clientes, es decir, Facebook, Canales. no sé, si tienes alguna recomendación de cómo consigues ese cliente final. Afortunadamente, gracias a Word. Muchos clientes vienen, o sea, nosotros, de hecho, para detectar esto, en nuestro sitio armamos un formulario que es un funnel con determinadas preguntas, un poco también para filtrar las que eran preguntas para cuánto cobran o nos podían hacer perder tiempo. Y la última pregunta es dónde nos conoció. Y después medimos de esas personas que nos conocieron a través de qué canal, cuáles convierten más. La realidad es que el mayor porcentaje de conversión se da a la gente que nos conoce en AdWords. Como que esto de la percepción de valor que hablábamos antes ya da cierto prestigio que a nosotros nos ha servido. Y otro canal, obviamente, es el propio sitio web. La gente que entra, que recorre, por eso esto de diseñar la experiencia dentro de sus propios portfolios, nosotros sabemos que convierte más una persona que pasó por el enfoque, que conoció el equipo y que después nos escribió versus la persona que fue de la home al contacto. Muy bien, Lucas. Tenemos una pregunta de Raúl Cerdá, que utilizan para las presentaciones Keynote, PowerPoint, una presentación en PDF. ¿Qué utilizáis para hacer ese tipo de presentaciones? Google Slide, directamente. Alejandro Lazo se ha contestado exactamente lo mismo. Abajo. Amigo de la casa, Alejandro Lazo. Amigo de la casa, Alejandro, sí. Julián Manverdi nos pregunta, desde el habla, ¿cómo podemos diferenciarnos de una agencia más económica si el diferencial de la calidad el cliente no lo entiende? La verdad que no lo sé, es muy difícil. Mismo me ha pasado de un tiempo a esta parte que quizás hasta empiezo a ver, todos los estudios nos vendemos medianamente similar, con lo cual es fácil encontrar similitudes y decís, me pongo yo de ese lado, digo, ¿cómo diferencio que quizás hasta encontrás presentaciones que dicen, hacemos un e-commerce por, no sé, en lo que es en Argentina, 10.000 pesos? Bueno, claramente hay un negocio, hay un nicho para ese tipo de cliente, para ese tipo de agencias, y hay otros nichos para otro tipo de agencias. Me parece que la clave es esto, encontrar al target que más nos va a funcionar. Muy bien, Lucas. Pablo Serrago nos pregunta si realizáis algún tipo de dinámica para acercar posturas tipo una sesión de co-creación. Sí. En algunos proyectos quizás hacemos workshops. Íbamos a hacer uno justo antes de que inicie la cuarentena, que iba a ser en vivo en Perú, y lo tuvimos que adaptar con una herramienta que se llama Mural, y salió bastante bien. Eran como 25 personas interactuando con todas las complejidades, y eso nos ayudó como, por un lado esto, ¿no? A escuchar y a entender cuál es su percepción del negocio, y después definirlo sabiendo que ya se tuvo eso en cuenta. Es como un check en donde se genera cohesión de los equipos. Bueno, Lucas, un par de preguntas más, se nos ha hecho un poquito tarde. Danilo nos pregunta si invertís en SEO. O sea, ¿cómo de importante es el SEO en Estudio NK? Si realmente tenéis un departamento que se dedica a esto.
Y si lo hacéis para clientes y si, de alguna forma, vosotros mismos trabajáis el SEO para canalizar clientes desde Google y otros navegadores y otros buscadores. Bien, nosotros puntualmente no tenemos un equipo experto en SEO internamente, hacemos lo que es el checklist, obviamente básico de la configuración de SEO. Armamos con algunos colaboradores quizás externos ciertas plataformas o dashboard para entender qué es lo que vamos a medir a nivel SEO, ¿no? Porque a veces el SEO es tan amplio y tratar de ayudar a digerir esos datos, mismo con nuestro sitio, con otros clientes más también lo hemos armado. Pero sí, tratamos de que tenga lo mínimo necesario y después, por otro lado, si se requiere una estrategia de SEO, bueno, ahí ya vemos con quién la podemos trabajar. Pero no puntualmente en el sitio tenemos una estrategia de SEO. No, lejos de eso. Enzo nos pregunta, tema de tecnologías, ¿qué utilizáis para el frontend? ¿Qué utilizáis para diseñar? ¿Qué utilizáis para el back? Bueno, a nivel para diseño, ahora estamos tratando de migrar un poco a Figma, todo. Hemos probado Sketch, obviamente el tan querido Photoshop, que tanto me ha dado de comer. Y después a nivel tecnologías, todo lo que es front, bueno, HTML, CSS, después todo lo que es Angular, Node, Mongo. Ahí me gustaría que se sume alguno de los chicos y lo explique un poquitito mejor. Pero sí, todo lo que es StackMin, para lo que es proyectos un poco más grandes. Y después a veces la realidad es que son todos muy similares. Algunos clientes piden React, otros piden diferentes cosas. WordPress muchas veces nos piden. Nada, tratamos de hacerlo también. Y bueno, la última pregunta, Félix Montaña nos pregunta, ¿los clientes aprecian y valoran el tema de los premios que han ganado en Awards? Sí. Es como que ahora nos está pasando con algunos clientes quizás de afuera. O sea, conseguimos nuestro primer cliente directo de Nueva York. Y él nos pidió en el medio de una reunión si íbamos a poner su proyecto en la home. Como diciendo, para él era un honor estar en la home nuestra. Y nosotros dijimos, sí, claro, por supuesto. Y de alguna forma esa percepción de valor suma mucho. Y antes nos pasaba hace unos años que nosotros explicábamos todo lo que eran los premios y la visibilidad, el tráfico que da, lo que ayuda de alguna manera también a SEO. Y nadie lo conocía. Después lo que nos terminó pasando desde hace un tiempo es que ya venían con este requerimiento. Yo quiero estar en Awards. O quizás uno de los objetivos de un proyecto que estamos haciendo ahora es, quiero ganar un Awards. Ok, no controlamos eso, pero bueno, sí lo piden y lo valoran. Muy bien, Lucas, pues la verdad es que ha sido un placer. Solo comentar que mañana tenemos con Joel Van Bodegraven una masterclass sobre React y Framer. Si estáis interesados, podéis hacerlo. Lucas, ha sido un gran placer tenerte con nosotros. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Ha sido la primera experiencia que hemos tenido de una charla en español. Esperemos que os haya gustado. Como bien diría Lucas, hemos dado todo lo mejor que hemos podido hacer y yo creo que al final, pues bueno, espero que lo valoréis y nada. Lucas, muchas gracias. Esperamos gracias un poco al equipo, a los clientes, a todos los que estuvieron ahí. Me parece que estuvo buenísimo. Yo me divertí mucho, espero que ustedes también. Y nada, eso. Cualquier duda después me escriben en algún lugar. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Chao. Chau.